Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo capítulo de Al Día con las guías en tutorías Medicina Interna. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de la nueva guía de la GOLD 2023. Recuerda que si quieres apoyar este tipo de contenido puedes suscribirte, dejar un like y darle a la campanita. Adicionalmente te invito a seguirme en mi Instagram personal @andresf.med, por donde estoy empezando a compartir con ustedes muchísimo contenido académico y me harías un favor enorme al seguirme y apoyarme en esta cuenta. Por otro lado, te invito a adquirir mi diplomado de medicina interna que ya está disponible en la plataforma de medilearners.com. No siendo más, vamos adelante con el video. Hablemos entonces de las guías del GOLD 2023, que es lo que nos trae aquí a colación. Como introducción, lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es definir de qué estamos hablando. Definir la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es lo que quiere decir EPOC. Definimos entonces el EPOC o la EPOC, si queremos ser más correctos, como una condición pulmonar que es heterogénea, es decir, que tiene múltiples características asociadas dentro de la misma patología, que se caracteriza por síntomas respiratorios crónicos. ¿Cuáles son esos síntomas respiratorios crónicos clásicos? Disnea, tos y producción de esputo. Y estos síntomas son debidos a anormalidades de la vía aérea que pueden ser bronquitis y bronquiolitis y o de los alvéolos como en el enfisema, que lo que generan, digamos que el punto cúspide de la fisiopatología de la enfermedad es la obstrucción fija al flujo aéreo o la obstrucción persistente al flujo aéreo, que usualmente es progresiva. ¿Por qué hablamos de esta enfermedad? Porque es una de las 3 principales causas de muerte a nivel mundial y de estas el 90% ocurren en países de medianos y bajos recursos como los nuestros. Es una enfermedad común, prevenible, tratable, pero tenemos un gran problema y es que suele ser mal diagnosticada o diagnosticada de forma tardía cuando el paciente ya está en un escenario muy severo y es muy difícil como tal ayudarlo. Y es muy importante para precisamente tratar de solventar este subdiagnóstico que tenemos de esta enfermedad, recordar que no solo es el tabaco, que hay condiciones además predecesoras que nos pueden ayudar a determinar qué pacientes están en riesgo de infarto, de EPOC, y de esa manera tratar de hacer una vigilancia más estrecha. Continuando entonces con la introducción, o podemos decir que tiene una etiología multifactorial. Recordemos que multifactorial quiere decir que tiene factores del ambiente y factores genéticos muy importantes arraigados a la enfermedad. El factor ambiental usualmente es una noxa respiratoria, que sí, la más común es el tabaco, pero no es la única, como ya mencionamos. Y a nivel genético son muchas las mutaciones y los polimorfismos que nacen asociados. Quizá el que más se menciona, el que más hace es el déficit de alfa-1 antitripsina, que el gen como tal es la serpina-1, que es una antiproteasa que cuando tenemos deficiencia de la misma pues aumenta la destrucción del parénquima pulmonar y por ende tenemos enfisema. Se diagnostica con una espirometría que confirme la obstrucción no reversible. Ahorita vamos a hablar qué entendemos como obstrucción no reversible en la espirometría, y se está ahondando cada vez más, precisamente por eso que les mencionaba en la diapositiva pasada, de las condiciones predecesoras del EPOC, en términos como el EPOC o el PRISM, que básicamente son alteraciones espirométricas sin obstrucción fija. Es una causa importante de morbimortalidad, como ya les he mencionado, que además es cada vez más prevalente. ¿Por qué? O más bien a que se debe principalmente al tabaco, pero recordemos esas otras exposiciones como la biomasa que juegan un papel importante. ¿Qué es biomasa? El consumo de combustibles biodegradables como por ejemplo plantas, carbón, animales, leña, entre otras. Genera un importante gasto en salud y es la segunda causa de DALIs, es decir, de daños digamos como funcionales en las personas perdidos en Estados Unidos. No es fácil establecer como tal datos epidemiológicos de esta enfermedad porque existen diferencias en los criterios diagnósticos que se han utilizado a lo largo de los tiempos, y además porque, como hemos mencionado, hay un claro subdiagnóstico de la enfermedad, pero se habla más o menos de una prevalencia mundial cercana al 10.3%, esto es altísimo, ¿listo? Generando más de 3 millones de muertes anuales. Entrando entonces un poco en la fisiopatología, en términos de la patogenia la podemos resumir en el término getómica, que la G hace referencia a genética, la E hace referencia a factores ambientales y la T a tiempo de exposición. Hablando de esta primera parte de los riesgos ambientales, como hemos mencionado en repetidas ocasiones, el tabaco es el más importante. Se dice que es la noxa respiratoria causante del EPOC en el 50% de los casos. Pero ojo, esto no quiere decir que todos los que tienen tabaquismo pesado tengan EPOC. De hecho, menos del 50% de los fumadores pesados desarrollan la enfermedad. La exposición a la biomasa, como ya habíamos mencionado, combustión de madera, de animales, de carbón,
puede ser la causa principal incluso por encima del tabaco en países de bajos o de medianos ingresos, y esta, digamos, como particularidad, o cuando la enfermedad pulmonar es debida a la biomasa, usualmente se va a presentar en pacientes que son mujeres, más jóvenes y tienen una menor declinación funcional pulmonar a largo plazo, y suelen tener un mayor conteo eosinofílico con una menor cantidad de enfisema. Y otros factores importantes que se han descrito son exposiciones ocupacionales o la polución. Continuando entonces con la patogenia, en términos de genética podemos hablar de que hay una clara carga genética de la enfermedad. Hemos mencionado ya el más importante o el más ilustre, que sería el gen SERPINA1 de la alfa-1 antitripsina, pero como les había mencionado existen muchos otros genes y polimorfismos que se han asociado con la enfermedad, como mutaciones heterocigotas de la misma alfa-1 antitripsina, de las metaloproteinasas, de la glutatión S-transferasa, del receptor nicotínico de acetilcolina, entre otras. Y en términos del tiempo, lo que podemos decir es que, digamos que existe un continuo normal de lo que sería el desarrollo del pulmón en el ser humano, ¿cierto? Se dice que cuando nosotros nacemos y ponemos aquí 0 años, más o menos hacia los 20 a 25 años, es que llegamos al punto cúspide de nuestra función pulmonar. Empezamos a tener una meseta y posterior a esa meseta la función pulmonar empieza a caer, por decirlo de alguna manera, de forma fisiológica. Si tenemos afecciones en este desarrollo o tenemos afecciones en esta meseta o en esta caída que nos aceleran el proceso, vamos a tener entonces un paciente que puede generar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se ha escrito un término para tratar de diferenciar, para tratar de identificar cuáles son estos pacientes que tienen estas alteraciones, que es la disanapsis. Que la disanapsis es un mismatch, es decir, una ausencia de balance entre lo que sería el calibre de las vías aéreas y como tal el volumen pulmonar, qué tan grandes son nuestros pulmones comparados con el calibre de nuestras vías aéreas. Y cuando hay este mismatch, cuando hay este desbalance, se han dado cuenta que esto es predictor, por decirlo de alguna manera, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y así podemos ver específicamente acá lo que mencionábamos, como dependiendo de la edad tenemos nuestra función pulmonar que declina normalmente en los pacientes que no tienen EPOC, pero en los que tienen EPOC o no lo desarrollan bien o tienen una caída más acelerada que genera que desarrollen la enfermedad. Y basado precisamente como en esta temporalidad han tratado de crear estos términos. EPOC temprano, que se refiere al inicio biológico de la enfermedad, es decir, este punto en el cual empezamos a tener esta declinación acelerada. El EPOC leve, que se refiere como tal a la obstrucción espirométrica leve, que eso ya lo vamos a hablar, pero que es diferente del EPOC temprano y es importante hacer esa diferenciación. El EPOC juvenil, que es el EPOC que se presenta antes de los 20 a 25 años, que como hemos mencionado es ese momento en el cual se da ese pico como tal de función pulmonar. El pre-EPOC, que son los pacientes que tienen síntomas respiratorios y alteraciones estructurales o funcionales, como que por ejemplo tienen enfisema en la imagen, pero que cuando se le hace la espirometría no cumplen el criterio diagnóstico de obstrucción persistente. O el PRISM, que como les había dicho son las alteraciones espirométricas, como pacientes con declinación del FEV1, con declinación de la capacidad funcional vital, que no tienen como tal el criterio de obstrucción de la relación FEV1 sobre FVC menor a 0,7. Entonces, no todos estos progresan a EPOC, pero este PRISM y este pre-EPOC nos hablan de estos pacientes que tienen que son predecesores de la enfermedad, que muy probablemente la van a tener a largo plazo. Continuando entonces con la patogenia, se habla de que el asma y la hiperreactividad bronquial podrían tener un papel en la fisiopatología de la enfermedad, ya que cuando los pacientes tienen asma tienen 12 veces más riesgo de desarrollar enfermedad pulmonar obstructiva crónica, recordando que ese término del overlap entre asma y EPOC ya no existe. ¿Listo? La bronquitis crónica, que básicamente es la definición o la presentación de 3 meses de tos productiva por 2 años consecutivos, se dice que también puede hacer parte de la fisiopatología del EPOC, ya sé que se presenta en el 27 al 35% de los pacientes. Algunas infecciones, como las infecciones recurrentes en la infancia, las colonizaciones por Pseudomonas aeruginosa, esta sí claramente es, digamos, como identificada, que es la infección por tuberculosis, y también la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana se han asociado con una mayor probabilidad de uno tener EPOC en la vida adulta. De igual manera, el sexo femenino se hipotetiza porque tiene una mayor sensibilidad al daño que genera el tabaco, y el estrato socioeconómico no porque, digamos, tener un estrato socioeconómico bajo aumente el riesgo, sino que usualmente las personas de estratos socioeconómicos bajos tienen mayor prevalencia de tabaquismo, están más expuestos a biomasa, están más expuestos a cosas ocupacionales, y por ende esta mayor exposición es lo que se relaciona con esa mayor posibilidad de desarrollar la enfermedad. Cuando hablamos propiamente entonces de cómo todos estos factores que hemos mencionado de la patogenia llevan a desarrollar la enfermedad, cuál es la fisiopatología de la enfermedad,
podemos hablar de dos aspectos muy importantes, que son los cambios inflamatorios y los cambios estructurales. En los cambios inflamatorios lo que podemos decir es que el paciente con EPOC tiene una inflamación crónica de la vía aérea, y no solo de la vía aérea sino también del parénquima pulmonar, donde la célula más importante, por lo menos en la vía inicial de esta inflamación, va a ser el macrófago. Se activa el macrófago por la exposición a la noxa que tienen estos pacientes, generando una quimiotaxis y la producción de factores de crecimiento. Eso lleva a que lleguen todas las demás células de la respuesta inflamatoria, se genere un estrés oxidativo y una inflamación crónica, y existe una posibilidad de que estos pacientes tengan algo de reacción inflamatoria tipo 2, que recordemos que es esta reacción inflamatoria que se relaciona más con los fenotipos alérgicos o asmáticos, donde el eosinófilo tiene un papel muy importante, con la inmunoglobulina E, con la interleuquina 5, entre otras. En términos de cambios estructurales, estos cambios inflamatorios a lo que van a llevar es a que haya un desbalance entre las proteasas y las antiproteasas, y como hay más proteasas que consumen, por decirlo de alguna manera, o destruyen el parénquima pulmonar, los pacientes van a tener enfisema. Y además esta producción de factores de crecimiento, este aumento de los factores de crecimiento, va a llevar a que los pacientes tengan fibrosis por aumento tanto del tejido muscular y fibroso, y esto va a favorecer la obstrucción. Entonces, estos dos cambios, la inflamación crónica y los cambios estructurales, van a llevar a lo que es la cúspide o el pilar de lo que ocurre en el EPOC a nivel pulmonar, que es la obstrucción al flujo aéreo y el atrapamiento aéreo. Y esto se da una pérdida como tal del recoil pulmonar, de esta elastancia pulmonar, y la fibrosis que se da junto con la hipersecreción de moco que generan la obstrucción al flujo aéreo. Entonces, para más o menos orientarlos a qué es lo que ocurre, imagínense que esta es la vía aérea de un paciente con EPOC. Normalmente cuando nosotros inhalamos, lo que ocurre es que hay una distensión o una broncodilatación, mientras que cuando nosotros exhalamos, ¿cierto?, los pulmones y los alvéolos tienden a colapsarse, pero como yo tengo otros alvéolos acá, el tejido conectivo entre estos es lo que hace el recoil y hace que entre ellos se jalen y que no se colapsen. Como el paciente epocoso tiene destruido esto y tiene destruido este alvéolo, eso hace que más fácilmente se colapsen, ¿listo?, en la exhalación. Y además, como el paciente de por sí va a tener esto inflamado con mucho moco, también eso va a favorecer. Entonces, ¿qué va a aparecer? El paciente va a poder inhalar bien y va a entrar buen aire a las vías aéreas, pero no va a exhalar bien y no va a salir buen aire a las vías aéreas, y eso empieza a atrapar aire, a retener CO2, y a que el paciente empiece a tener, pues digamos, todo este componente junto con la destrucción del enfisema, de la obstrucción al flujo aéreo por acá y del atrapamiento. Y esto lleva a alteraciones en el intercambio gaseoso, por alteraciones en la relación ventilación-perfusión, que además se suele acompañar de la hipoventilación alveolar precisamente por este atrapamiento, y que genera disminución de la DLCO, que recordemos que la DLCO es la prueba que nos habla de difusión, porque cuando el paciente tiene toda esta cantidad de enfisema, pues ya no tiene, digamos, por ejemplo, este alvéolo, sino que todas estas paredes se destruyeron y ahora tiene un macroalvéolo, por decirlo de alguna manera. Entonces, la superficie que tiene de membrana para hacer intercambio gaseoso es muchísimo menor a la que tenía en este escenario con todos estos alvéolos pequeños. Y esto va a generar una hipoxia o una hipoxemia crónica que va a llevar a vasoconstricción hipóxica pulmonar, que puede llevar a hipertensión pulmonar del grupo 3. Basado en esto, hablan de una propuesta de una taxonomía o de etiotipos del EPOC, como sería por ejemplo el EPOC determinado de forma genética, como cuando el paciente tiene déficit de alfa-1 antitripsina, el EPOC debido a alteraciones en el desarrollo pulmonar, usualmente por alteraciones en el evento o en el desarrollo temprano de la infancia o por ejemplo del feto, el EPOC ambiental, que es por exposición a tabaquismo o por exposición a biomasa, el EPOC por infecciones, el EPOC asociado a asma y el EPOC de causa indeterminada o de causa criptogénica. Habiendo entonces hecho todo este recuento fisiopatológico y demás, hablemos de cómo se va a presentar clínicamente un paciente con EPOC. Lo más común va a ser la disnea crónica, que suele empeorar con el ejercicio, disnea de esfuerzo, que evidentemente a largo plazo puede progresar a una disnea en reposo. Una tos que es inicialmente intermitente, pero que posteriormente se presenta todos los días, que no va a estar presente en todos los pacientes y que en ocasiones cuando tenemos o cuando los pacientes tienen ataques de tos muy severos, pueden llegar incluso a presentar síncope o fracturas costales asociadas a esto. La producción crónica de esputo, que si bien no está presente en todos los pacientes,
suele estar en la gran mayoría de ellos, y es importante mencionar que no se requiere que cumplan la definición de bronquitis crónica que habíamos mencionado previamente, de los 3 meses por 2 años consecutivos de tos con producción. La sibilancia y la opresión torácica también hacen parte de los fenómenos o de las manifestaciones clínicas derivadas de la broncoobstrucción, la fatiga y otros síntomas que se suelen presentar ya en los escenarios más crónicos y severos de la enfermedad, como la desnutrición, como la anorexia, como el cor pulmonale, que recordemos que es la falla cardíaca derecha secundaria a una patología pulmonar primaria, precisamente por esa vasoconstricción hipóxica que mencionábamos que se presentaban, síntomas psiquiátricos, entre otros. Aquí tenemos el resumen que nos hace la guía de cuándo sospechar entonces a nivel clínico que un paciente puede tener EPOC, cuando una disnea sea progresiva, empeore con el ejercicio y sea persistente, cuando tenga sibilancias recurrentes, cuando tenga tos crónica, cuando tenga infecciones frecuentes y cuando tenga los factores de riesgo en la historia clínica de la anamnesis, como la exposición al tabaco, como por ejemplo la biomasa, entre otras. Una vez entonces uno sospecha que el paciente tiene EPOC, lo que uno debe hacer es entonces valorar una historia completa de los síntomas y de la severidad de los mismos, valorar qué tanto afectan o no la vida del paciente, cada cuánto se presentan, de 1 a 10 qué tan severos son, se determina la presencia o no de comorbilidades que puedan o favorecer o confundir el diagnóstico del EPOC y se determinan los antecedentes de afecciones respiratorias y los antecedentes exposicionales. Una vez uno dice si este paciente puede que tenga EPOC, va a realizar una confirmación con una espirometría. Hay algunos autores que han propuesto que uno debería hacer una tamización universal a todos los pacientes con espirometría buscando el EPOC. En la guía son claros en mencionar que esto no tiene una evidencia que lo sustente, pero que sí definitivamente hacer una espirometría y un diagnóstico temprano en un paciente con EPOC es algo vital y fundamental al realizar. Por lo cual, si bien no vamos a hacerle tamizaje a todos, en aquellos pacientes con factores de riesgo vamos a tener un muy bajo umbral de sospecha diagnóstica para solicitar como tal la espirometría. La espirometría, para realizarla, requiere una adecuada preparación y realización, y esto implica que sea estandarizada. Hay unas normas que incluso están en la guía de la GOLD de cómo se debe hacer. Traje aquí solo una que me parece importante porque pues uno espera que las otras las hagan bien, y es cómo se debe hacer la broncodilatación. La broncodilatación se debe hacer o con 400 microgramos de salbutamol o con 160 microgramos de bromuro de hipratropio, y se debe hacer una medición a los 10 a 15 minutos en tal caso de que haya sido salbutamol, o a los 30 a 45 minutos en tal caso de que haya sido bromuro de hipratropio, de los valores espirométricos. Cuando vamos a hablar de obstrucción, cuando tenemos una relación entre el FEV1, que es el volumen expiratorio forzado en un segundo, y la FSO, la capacidad vital funcional, menor a 0.7. Y se entiende como fija cuando permanece así, es decir, menor a 0.7 después del broncodilatador. Se han surgido nuevas tendencias para interpretar la espirometría, y ustedes incluso pueden ver espirometrías que ahora están interpretadas bajo el parámetro del límite inferior de la normalidad, donde ya no hablan de un FEV1 y FBC de 0.7, sino que dicen, venga, un paciente de esta edad, de este sexo, de esta raza, ¿cuál es el límite inferior de la normalidad que vamos a manejar en él para esta relación? Y basado en eso sacan unos valores Z, que son unos valores de desviaciones estándar, y establecen un valor a partir del cual se entiende como anormal. ¿Por qué surgen estas nuevas tendencias? Porque utilizar esto, como habíamos hablado de esa declinación funcional normal que tenía la función pulmonar en los pacientes simplemente por existir, ¿cierto? Esta relación muy probablemente pueda sobrediagnosticar en los ancianos la obstrucción y subdiagnosticarla en los jóvenes, porque estamos utilizando un mismo punto de corte independientemente de en qué punto de esta curva se encuentra el paciente. A pesar de que tiene todo el sentido del mundo utilizar esto, no hay unos estudios claros que demuestren la superioridad de usarlos, por lo cual de momento, por lo menos la guía de la GOLD es clara en mencionar que no adopta los mismos y que continúa con la interpretación clásica de la espirometría. ¿Para qué nos sirve la espirometría además del diagnóstico? Para determinar la seriedad de la obstrucción, que ahorita vamos a hablar de eso, y para el seguimiento, porque conforme al seguimiento de los valores espirométricos uno puede tomar decisiones terapéuticas, puede identificar cuando el paciente está teniendo una declinación rápida y de esa manera hacer o actuar de forma temprana en respuesta a lo que se encuentra en el control espirométrico. Aquí podemos ver entonces lo que sería una espirometría normal. Fíjense que tenemos un FEV1 sobre FBC en 0.8, mientras que cuando este es menor a 0.7, como en esta espirometría de la derecha, estamos hablando de un paciente que tiene un patrón obstructivo a nivel de la espirometría, y cuando este permanece posterior al broncodilatador, hablamos de una obstrucción fija o persistente, que es el efecto o el digamos como el determinante sine qua non que determina el diagnóstico del EPOC.
Si diagnosticamos entonces a nuestro paciente con EPOC, lo que sigue es clasificarlo. Y la clasificación se hace de manera multimodal. Uno debe graduar o clasificar qué tan obstruido está el paciente, que eso se hace con el valor FEP1 postbroncodilatador. Se determina la carga sintomática, no solo valorando la disnea, sino también valorando los, digamos, como los scores o los cuestionarios de sintomatología, como el CAT, como el SGRQ, entre otras. Se determina cuál es el riesgo de exacerbación del paciente, básicamente viendo qué tanto se ha exacerbado previamente, y se determina si el paciente tiene o no comorbilidades significativas que requieran intervención conjunta. Entonces, hablando de esta clasificación, empecemos con lo que sería la clasificación de la severidad de la obstrucción. Y la clasificación de la severidad de la obstrucción, recordando que es basado en el FEP1 postbroncodilatador, se determina en niveles 1, 2, 3 y 4, dependiendo de si está por encima del 80% del predicho, entre el 50 y el 80%, entre el 50 y el 30%, o si es menor al 30%. En términos de la carga sintomática, como habíamos dicho, la disnea se puede estandarizar según el MMRC, que como podemos ver hay grado 0, 1, 2, 3 y 4. Y aquí vale la pena recordar que en el grado 4, digamos que hay una disnea que se da en las actividades mínimas o rutinarias como vestirse, bañarse, peinarse, pero que no tenemos un MMRC que nos hable de disnea en reposo, como si por ejemplo el NIHA 4 quiere decir disnea en reposo, en MMRC no tenemos esa característica. Por su parte, el MMRC3 va a ser cuando el paciente se cansa cuando camina menos de 100 metros o cuando camina unos pocos minutos en cualquier nivel. El grado 2 es cuando ve que el paciente camina más despacio que las personas de su edad, o que si lo hace que la misma nivel de personas de su edad siente disnea, o que tiene que caminar cuando camina en lo que sería como su propio ritmo. El grado 1 va a ser cuando el paciente sufre disnea cuando se apura o cuando camina una colina o cuando sube una colina. ¿Listo? Para los síntomas tenemos entonces el CAT, que ahí están como todos los valores que uno interpreta en el CAT, determina de 0 a 5 qué tan mal está, y conforme a eso uno determina el score, recordando que 10 es el punto de corte. Y la idea de hacer esta valoración multimodal es abordarla en algo, ¿cierto? Como tratar de unirla en algo. Y ese unirla en algo anteriormente era el esquema ABCD del EPOC. Y aquí tenemos el principal cambio de la guía. Lo más importante de la guía, que es simplificar la clasificación, y como vamos a ver, esto impacta en una simplificación del manejo de los pacientes con EPOC. Entonces, si bien antes aquí teníamos una línea que nos partía esto en C y en D, ¿cierto? Ya no tenemos eso. Y actualmente vamos a hablar de la clasificación A, B y E, que E quiere decir exacerbador. Entonces el paciente en la clasificación GOLD A va a ser aquel paciente que tiene una baja carga sintomática, entendida como un MMRC de 0,1, con un CAT menor a 10 y que tiene un bajo riesgo de exacerbaciones. ¿Cómo voy a entender un bajo riesgo de exacerbaciones? Como cualquier paciente que en el último año no ha tenido una exacerbación que requiera hospitalización o ha tenido una única exacerbación moderada, que ahorita vamos a hablar de cómo se clasifican las exacerbaciones. Por su parte, el B tiene la misma consideración en términos de las exacerbaciones, pero tiene una mayor carga sintomática, un MMRC de 2 o más, con un CAT de 10 o más, y el E va a ser el exacerbador, que independientemente de qué tantos síntomas tenga o no, ese paciente o se hospitalizó en el último año por una exacerbación o ha tenido 2 o más exacerbaciones moderadas. Si bien ellos ponen aquí el nivel de obstrucción conforme al GOL, como habíamos hablado con el FEP1 postbroncodilatador, esto no determina si el paciente es A, B o E, ¿cierto? Esto es independiente, eso es solo para saber qué tan obstruido está. Otras pruebas que se pueden hacer además de la espirometría y hacen parte del abordaje y el, digamos, diagnóstico integral del paciente con EPOC, incluye la imagenología. Si bien no hay que tomar ni radiografía de tórax ni TAC de rutina, si existe alguna sospecha de diferenciales, la radiografía es de gran utilidad, y en el caso del TAC va a servir también en términos de los diferenciales, y ya propiamente en el paciente con EPOC va a servir cuando el paciente tiene exacerbaciones persistentes para ver si hay algo que me las explique, bronquiectasias o cosas por el estilo, si tiene síntomas que son desproporcionados a su nivel de obstrucción, si tiene un FEB1 menor al 45% o como parte del tamizaje de cáncer de pulmón con la tomografía de tórax de baja carga de radiación, que está autorizada o avalada a usar pues digamos, conforme a las guías o las recomendaciones que tenemos de tamizaje de la UPSTF, ¿cierto? Cada vez se usa más también el TACAR como valoración preoperatoria. Ahorita vamos a hablar de las técnicas invasivas que tenemos de manejo en el paciente con EPOC, y para estas es de gran importancia hacer un TACAR, porque el TACAR es el que nos va a determinar, digamos, como la estructuralidad de alguna manera de cómo está el pulmón de ese paciente y qué tan susceptible es o no para realizar alguna de estas intervenciones, ¿cierto? En cuanto a otras pruebas, tenemos los volúmenes pulmonares, que se miden por pletismografía, y el DLCO, que es la capacidad de difusión del monóxido de carbono.
que lo primero que hay que mencionar es que así como las imágenes no se usan de rutina, pero van a tener un valor pronóstico. El paciente que tiene peor DLCO le va peor en el curso de su enfermedad, ¿cierto? ¿Cuándo se indica valorar esto? Sobre todo cuando hay síntomas desproporcionados al grado de obstrucción. De resto, digamos que no hay tanta utilidad en el uso de los mismos. La oximetría y la gasometría arterial van a ser de gran importancia para valorar si el paciente tiene o no hipoxemia y si esta es o no persistente, para indicar la oxigenoterapia, como vamos a hablar ahorita más adelante en la parte de manejo. Las pruebas de ejercicio como la caminata de 6 minutos tampoco se van a usar de rutina, tienen valor pronóstico y lo que van a determinar en muchas ocasiones es la necesidad y orientar cómo se debe hacer la rehabilitación pulmonar. Actualmente, desde hace como 2 años, la GOLD recomienda a todos, absolutamente todos los pacientes con EPOC, hacerles tamizajes de déficit de alfa-1 antitripsina. ¿Por qué lo recomiendan? Porque si bien antes se hablaba de que esto era únicamente en los pacientes jóvenes que tenían EPOC, cada vez más es evidente que hay pacientes más adultos que debutan con EPOC y que tienen este déficit de enfermedad y que tal vez se podrían beneficiar de la suplencia de la misma. ¿Listo? Si los niveles de alfa-1 antitripsina llegan a ser menores al 20%, uno lo remite a un centro especializado para que lo manejen y para que le hagan tamizaje a los familiares. Esto entre comillas es debatible, si bien está recomendado, pues hay muchas personas que no lo hacen, sobre todo en pacientes muy ancianos. Me explico, si uno ya tiene un paciente con 70 años que tiene un EPOC terminal y ya está en las últimas, pues qué tanto se beneficiará de realmente tomarle esa alfa-1 antitripsina. Creo que es algo que no puedo decir que no sirva, pero que sí puedo decir que falta por dilucidar. ¿Listo? De los scores, existen muchos scores creados para el EPOC, pero quizá el que más recomiendan en ocasiones es el BODE, porque es el que realmente tiene como algo de pronóstico de sobrevida en los pacientes. Pero la guía como tal no recomienda calcularlo de forma rutinaria en los pacientes con EPOC. Y en términos de los biomarcadores, no hay de momento ningún biomarcador que sirva, exceptuando los eosinófilos en sangre, ya que dependiendo del grado de eosinofilia uno puede saber si el paciente se beneficia o no de corticoides inhalados. Y es algo muy importante que siempre hay que mencionar, y es que siempre hay que valorar los rasgos tratables. Cada vez más se habla de esto, digamos que si uno mira el GSPOC, que es la guía española, habla un poco más a detalle de esto, pero básicamente es determinar si el paciente tiene alguna otra condición pulmonar o alguna otra comorbilidad, donde las que más mencionan son la disnea persistente y las exacerbaciones, pero que uno pueda tratar además de lo que está tratando el EPOC, para de esa manera hacer un manejo más integral y más adecuado del paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Aquí tenemos algunos de los diagnósticos diferenciales que podemos considerar en los pacientes con EPOC. Podemos considerar el asma, falla cardíaca, bronquiectasias, tuberculosis, bronquiolitis obliterativa y la panbronquiolitis difusa. Aquí algunos de los diferenciales de tos crónica, podemos tener patologías intratorácicas como cáncer, tuberculosis, bronquiectasias, falla cardíaca, EPITS, fibrosis quística o tos idiopática y causas extratorácicas como alergia, como el síndrome de goteo postnasal, como el síndrome de tos de la vía aérea superior, como el reflujo gastroesofágico o como medicamentos como los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Adentrándonos ya entonces en lo que sería el manejo de esta enfermedad, podemos mencionar que la enfermedad tiene un manejo farmacológico y no farmacológico y también un manejo en parte de prevención. Dentro de la prevención lo más importante de lo que se habla es del manejo del tabaquismo. Y el manejo del tabaquismo a su vez va a constar de un manejo tanto farmacológico como no farmacológico. ¿Qué se puede hacer? Terapias de reemplazo de nicotina como parches o gomas. Su única limitación es en las primeras 2 semanas posinfarto, en donde está contraindicado. No hay evidencia suficiente para recomendar el vaping, porque cada vez más se sabe que hay casos de EVALI, aunque pues digamos que el EVALI ya está claramente asociado con algunos de los elementos que se han venido dejando de utilizar en los vapeadores y esto ha disminuido la tasa de EVALI, que es la injuria pulmonar o la lesión pulmonar, relacionada con el vapeo. Pero pues digamos que de momento no hay una recomendación para darlo en general en ningún caso. Uno no debería recomendarle a nadie que vapee porque definitivamente le puede dañar el pulmón. Se han desarrollado algunos estudios que muestran una posible asociación con neoplasia y definitivamente todavía no tenemos el tiempo suficiente para determinar si las pacientes que vapean tienen o no mayor riesgo de EPOC o tienen o no mayor riesgo de otras patologías pulmonares. Y a nivel del manejo farmacológico existen varias opciones como la vareniclina, como el bupropión, o como la nortriptilina. Aquí tenemos el esquema que nos propone la GOLD para abordar el tabaquismo, que es el esquema de las 5 A's, en donde dice pregunte si el paciente tiene o no el tabaquismo, asesórelo y déle el consejo de que el paciente debe fumar, asesórelo en cuanto a cómo lo puede hacer, asístalo y arregle cómo lo va a hacer, ¿cierto?
Y es muy importante esto porque la intervención o cesar el tabaquismo quizás es la intervención que tiene el mayor potencial de cambiar la historia natural de la enfermedad. Es decir, aquí estamos hablando de las pocas cosas, como vamos a ver ahorita, que tienen evidencia en EPOC que reducen la mortalidad de los pacientes. Entonces es importante y es vital hablar de esto. Aquí están como tal las recomendaciones que nos da la GOLD respecto a esta parte de la prevención. Como les dije, lo más importante y lo que más enfocan es en el tabaco, recomendando que uno siempre debe tenerlo presente e interrogarlo, siempre debe hacer el manejo apropiado del mismo, se debe hacer la parte, digamos, como de las 5 A's, las primeras líneas de manejo, hacer programas de apoyo, etc. Y aquí nos hablan de los otros esquemas de prevención, que básicamente es identificar y reducir las otras fuentes o factores de riesgo, como sería, por ejemplo, la biomasa, la polución, las exposiciones ocupacionales, entre otras. En términos de la prevención, también tenemos no solo el EPOC, sino también de las exacerbaciones, de la sintomatología y demás. Tenemos la vacunación en los pacientes con EPOC. ¿Y qué nos recomienda la guía de la GOLD? Que los pacientes con EPOC se deben vacunar de manera anual contra influenza, se deben vacunar contra COVID-19 conforme a como lo indiquen las guías nacionales o internacionales que se utilicen, que se deben vacunar contra neumococo. Recordemos que ahora tenemos la posibilidad de utilizar una única dosis de la conjugada 20, ¿cierto? Pero que si tenemos la de 15 o la de 23, lo que tenemos que hacer es poner la de 15 y posterior a esto, un año después, poner la de 23, ¿cierto? No un año después, van a poner después la de 23. Anteriormente recuerdan que siempre hablábamos de lo que sería la de las seriovariedades 13, que después uno ponía la de 23, pero actualmente lo que dicen es esta ya no. Si el paciente por alguna razón ya se ha puesto la 23, en un año póngale o la 15 o la 20, ¿listo? Pero si usted pone la 20, nunca le ponga después la 23, ¿listo? Eso es como lo importante. Y también la vacunación contra bordetella pertussis, que se ha visto que puede también tener un efecto importante en estos pacientes. Y en los mayores de 50 años, la vacunación contra varicela zoster. Entrando ahora en lo que sería propiamente el manejo farmacológico del paciente con EPOC, lo que podemos decir es que no hay ninguna evidencia de que el manejo farmacológico que vamos a mencionar reduzca de manera crónica el deterioro de la FEV1. ¿Listo? Puede ser que sí lo haga y los estudios parecen indicar que lo hacen, pero no tenemos un estudio que nos lo confirme. Que sí tenemos estudios que nos confirman mejoría sintomática y reducción de exacerbaciones en estos pacientes. ¿Cuál es el pilar del manejo farmacológico? Los broncodilatadores. Y es evidente y ya está muy claro y muy determinado que combinar los inhaladores de los diferentes tipos de broncodilatadores que tenemos es superior a utilizar la monoterapia de los mismos, sobre todo en términos de mejoría sintomatológica y mejoría aguda como tal del FEV1. Si bien no está clara en el manejo de las exacerbaciones que la combinación sea superior o no, sí parece haber, en el manejo, no, en la prevención, perdón, de las exacerbaciones, sí parece haber una superioridad como tal instaurada en esto. Mensajes claros que tenemos que tener de los broncodilatadores: que no se requiere de forma rutinaria un broncodilatador de corta acción en los pacientes con EPOC, que es algo que uno lastimosamente ve mucho, que a los pacientes les formulan salbutamol, les formulan hipertropio y los tienen toda la hospitalización con 4 puffs de hipertropio cada 6 horas y nunca se les ocurrió ponerles el beta-agonista o el antimuscarínico de larga acción o la combinación de los mismos que hemos mencionado, que en general va a ser superior y que es verdaderamente cómo se maneja la neumopatía crónica. No se maneja con los broncodilatadores de corta acción. ¿Listo? En general, en términos de efectividad, si uno compara los betagonistas de larga acción con los antimuscarínicos de larga acción, son muy semejantes. Pero lo que sí está claro es que, esto está mal, qué pena con ustedes, es que el antimuscarínico de larga acción, el LAMA, es más efectivo en la prevención de las exacerbaciones. Siempre considerar los eventos adversos, los betagonistas con taquicardia, hipocalemia y temblor, y los LAMA más con serostomía. Y existe otro broncodilatador que es la metilxantina, pero que tiene pobre evidencia, que tiene muchos eventos adversos, que muchos de ellos pueden llegar a ser muy graves, lo cual limita de manera bastante importante su uso. ¿Qué nos dice entonces la guía de EPOC? Que los broncodilatadores inhalados son la parte central del manejo sintomático del paciente con EPOC. Que si bien uno puede utilizar el SABA y el SAMA para mejorar el FEV1 y los síntomas, este no va a ser el manejo, porque los LABA y los LAMA van a ser los que significativamente mejoran la función pulmonar, la disnea, el estado de salud y reducen como tal las exacerbaciones. Que los LAMAs tienen una mayor efectividad en disminuir las exacerbaciones y las hospitalizaciones, que la combinación de LABA y LAMA es superior a la monoterapia, especialmente en términos de exacerbaciones.
¿cierto? Estar aquí que dicen que el tiotrope mejora la efectividad de la rehabilitación pulmonar y que la teofilina se asocia con un, digamos, beneficio sintomático leve y que de entrada uno no debería considerar utilizarlo, ¿cierto? Y aquí dan una recomendación importante y es que se debe utilizar una terapia de único inhalador, no de único medicamento, sino de único inhalador, es decir, no utilizar un inhalador para el, no sé, el salmeterol y otro inhalador para lo que sería, por ejemplo, el, no sé, el umeclinio, que sería el LAMA. Si no mezclo, ¿cierto? De umeclinio y lanterol, algo por el estilo. En cuanto a los otros inhaladores que vamos a tener en los pacientes con EPOC, tenemos los corticoides inhalados. En los corticoides inhalados, la principal evidencia ha estado en pacientes que tienen alto riesgo de exacerbaciones, eso quiere decir que ya se han exacerbado, y que tienen un conteo de eosinófilos mayor a 300, que tienen este marcador que nos habla de esa inflamación tipo 2 que estábamos mencionando. Esto cuando se utilizan en combinación con otro broncodilatador porque solos aumentan mortalidad, aumentan neumonía y uno jamás en la vida, por Dios santo, va a manejar un EPOC con beclometasona en monoterapia. ¿Listo? Nunca jamás. Es algo que también lastimosamente uno ve de forma frecuente y que apenas uno lo ve, la recomendación es retirarlo. Muchas veces a todos se nos pasa mirar qué está tomando el paciente en la casa y hacer un adecuado ajuste conforme a lo que está claro ahorita en las guías que hay que hacer, pero es la recomendación que les hago. Siempre miren, confirmen si es epocoso, miren que tenga lado al amo o por lo menos alguno de ellos, y si tiene una monoterapia con corticoide inhalado, pues quítensela, o si tiene indicación, pues póngasela en combinación. ¿Listo? Se puede considerar incluso triple terapia combinada, que de hecho como vamos a hablar ahorita, realmente cuando uno mira la triple terapia, si uno va a poner un corticoide inhalado, es superior a utilizar LABA ICS o LAMA ICS, ICS hablando de corticoide inhalado. Entonces quizá lo mejor si uno define que va a poner un corticoide inhalado, póngale una vez la triple terapia. El conteo de eosinófilos debe ser continuo, es decir, no es solo un valor aislado de eosinófilos mayor a 300, sino que permanentemente el paciente sea eosinofílico, y uno puede considerar no ser tan estricto, sobre todo cuando el paciente es exacerbador frecuente, entre 100 y 300 tiene cabida utilizar el corticoide inhalado. Cuando no, pues definitivamente cuando está menor a 100 o cuando hay algunas contraindicaciones para su uso que ya vamos a hablar ahorita más adelante. Entonces, como les estaba mencionando, la triple terapia ha mostrado ser superior a la combinación de cualquiera de los otros en pacientes con obstrucción severa y o exacerbaciones frecuentes. Y aquí hay un punto vital que está como desde el 2019, si mal no estoy, que son estos estudios, y es que tenemos el estudio IMPACT y el estudio ETHOS, que cuando uno mira los criterios de inclusión de estos estudios no pusieron que el paciente tuviera que tener eosinófilos elevados, pero en el ETHOS, que es el segundo de ellos, muestran que el promedio de eosinófilos era más o menos por encima de los 100, estaban en 150, 180 eosinófilos. ¿Cuál es el, digamos, como el aspecto clave de esto? Que esta triple terapia demostró una reducción en mortalidad, que era algo que no habíamos encontrado con otros inhaladores o con otras combinaciones de inhaladores. Entonces es de gran importancia. ¿Qué eventos adversos tenemos que tener en mente cuando utilizamos corticoides inhalados? Que van a tener mayor riesgo de neumonía, de candidiasis, de disfonía y de equimosis. La neumonía, sobre todo en pacientes con tabaquismo, mayores de 55 años, que ya hayan tenido neumonía, índice de masa corporal mayor a 25, qué pena con ustedes, disnea o limitación del flujo aéreo severa. ¿Listo? Hay algunos que dicen que no, quizá la infección no es solo por el hecho de poner el corticoide inhalado, sino que de base, si usted tiene eosinófilos menor a 2%, parece que eso genera que el paciente tenga mayor riesgo de infecciones. Pero pues eso no se ha demostrado del todo y hay una asociación que se ha demostrado, no causal, evidentemente, pero sí una correlación que está claramente establecida entre los corticoides inhalados y el riesgo de neumonía. ¿Qué otros eventos adversos pueden tener? Infecciones por micobacterias, cataratas, diabetes, osteoporosis. Y este es como el semáforo, por decirlo de alguna manera, que nos ofrece la GOLD en cuanto a cómo manejar los corticoides inhalados. Entonces, ¿cuándo definitivamente los vamos a usar? Paciente exacerbador que tenga eosinófilos mayores a 300 o que de manera concomitante tenga asma. Vamos a favorecer su uso en el paciente que tenga exacerbación y tenga eosinófilos de 100 a 300. ¿Y cuándo no la vamos a usar? Cuando ya ha tenido neumonías repetidas, cuando tiene eosinófilos menores a 100, cuando tiene antecedente de tuberculosis, pues ahí no. Y algo muy importante, y es que si yo decido iniciarlo, tengo que pensar muy bien la cosa si lo voy a retirar, porque se ha visto que cuando uno lo retira, aumenta inmediatamente el riesgo de deterioro del paciente por exacerbaciones. Otras terapias a considerar: los corticoides orales de momento no tienen evidencia en el manejo crónico, solo en el manejo de las exacerbaciones, que solo vamos a hablar más adelante. El roflumilaz, que es un inhibidor de fosfodiesterasa, tiene algo de evidencia en reducir exacerbaciones que tienen un fenotipo de bronquitis crónica, es decir, que son tosedores que producen mucho esputo y que además de eso son exacerbadores frecuentes.
Esto, pues digamos, a expensas de unos eventos adversos que están claramente establecidos como alteraciones gastrointestinales, cefalea y alteraciones del sueño, y no hay estudios propiamente de comparación con corticoides inhalados. ¿Cuándo vamos a utilizar roflumilaz? Cuando ya no sabemos muy bien qué más hacer. En términos de antibióticos, los macrólidos son los únicos que han demostrado algo de evidencia en reducir exacerbaciones en pacientes con alto riesgo de las mismas, siendo menor su efecto en fumadores, y por eso vamos a ver que en general lo recomiendan en pacientes que ya hayan dejado de fumar. Es muy importante tener en cuenta que los estudios de antibióticos, acitromicina y claritromicina, que son los dos que están estudiados, acitromicina y eritromicina, perdón, solo están realizados a un año de seguimiento. Entonces, el macróleo se utiliza por un año, no más porque no hay evidencia para utilizarlo por más tiempo. Si en el estudio de la eritromicina no se asoció con un aumento en resistencia bacteriana y en infecciones, la acitromicina sí lo hizo y pues evidentemente hubo un aumento en el riesgo de los eventos adversos de los macrólidos como la prolongación del QT y la ototoxicidad. En cuanto a otras terapias, ¿cierto? La N-acetilcisteína como mucolítico se ha dicho que podría llegar a reducir las exacerbaciones y la erdosteína también ha mostrado este beneficio. El plus que tiene la erdosteína sobre la N-acetilcisteína es que es irrespectivo de si el paciente tiene o no corticoides inhalados, mientras que la N-acetilcisteína no parece tener efectividad en pacientes que tienen corticoides inhalados. Basado en esta inflamación tipo 2 se han tratado de utilizar los biológicos que se usan en el asma, como el mepolizumab o el benralizumab, que realmente no han mostrado efectividad. Aunque se dice que si uno mira a fondo los estudios puede dar un posible papel en los pacientes que tienen uso frecuente de corticoides sistémicos, pero eso está por definirse, eso por ahora no tiene recomendación. Y evidentemente tenemos estudios que nos muestran que no sirven ni los antileucotrieno como el montelukast, ni el infliximab, ni las estatinas, ni los betabloqueadores, ni la vitamina D, ni nada adicional a lo que hemos mencionado hasta el momento. Y aquí tenemos entonces las recomendaciones que nos da la guía de la GOLD en términos del manejo antiinflamatorio para el EPOC estable. El corticoide inhalado, todas las recomendaciones y lo que tuvimos en cuenta, el riesgo de neumonía, que sirven para reducir exacerbaciones, que si los vamos a utilizar la triple terapia definitivamente es superior y que incluso mostró beneficio en mortalidad. Que los corticoides orales no los vamos a usar en el paciente con EPOC estable crónico, que los inhibidores de fosfodiesterasa pueden tener beneficio en exacerbaciones, sobre todo en los pacientes digamos que tienen fenotipo de bronquitis crónica, que los antibióticos tenemos la citromicina y la eritromicina, aunque ojo que la citro aumenta el riesgo de resistencia bacteriana, que en términos de los mucorreguladores y los antioxidantes, la erdosteína y la N-acetilcisteína podrían servir, pero que el resto de agentes como simvastatina, betabloqueador, infliximab, etcétera, no van a servir de absolutamente nada. Consideraciones adicionales a tener en cuenta en el manejo: el método de inhalación cuando utilizamos inhaladores, corticoides inhalados, broncodilatadores, etcétera, es de gran importancia. Si bien no existe superioridad uno sobre otro, si es un inhalador seco, si es un inhalador de polvo, si es un inhalador cámara, etcétera, pues digamos que uno debe tratar de buscar cuál es la que mejor se adapta al paciente, porque está claro y está muy demostrado en los estudios que 2/3 de los pacientes comete por lo menos un error a la hora de ponerse en inhalador. Y la adherencia también es un problema de gran importancia porque hay una pésima adherencia en países subdesarrollados como los nuestros, hasta 93% en algunos estudios de mala adherencia. Eso es salido de la cabeza, eso es pésimo, ¿cierto? Entonces, pues la adherencia hay que promoverla y es muy importante que hay que promoverla desde un aspecto multimodal. Hay incluso algunos scores que utilizan para decir, venga, el problema en adherencia realmente es porque el paciente no quiere o es porque no sabe, entonces más bien es problema mío porque no le he explicado lo suficiente, es un problema económico, cognitivo, social, y de esa manera tratar de mejorar la adherencia. En cuanto a otros medicamentos que se han tratado de estudiar, por ejemplo la terapia de aumento de alfa-1 antitripsina está estudiada únicamente en los pacientes con déficit de alfa-1 antitripsina y ahí es donde se debe utilizar. Para los antitusivos no hay evidencia a favor de su uso, para los vasodilatadores no hay evidencia a favor de su uso. Y los mucolíticos como la NSAA o las intervenciones broncoscópicas para bronquitis crónica como la reoplastia, entre otras, podrían llegar a ser útiles en bronquitis crónica, pero pues con cautela, ¿cierto? Y aquí tenemos entonces las recomendaciones definitivas de los puntos clave del manejo de los broncodilatadores, que definitivamente hay que utilizar la LAMA sobre los de corta acción, como hemos mencionado ya reiteradas veces y que creo que es un mensaje vital e importante a tener en cuenta, que cuando se inician usualmente se prefiere la combinación, que los inhalados se recomiendan sobre los orales y que la teofilina en general no se va a recomendar a menos de que el paciente no tenga la posibilidad de utilizar LABA o LAMA. De los antiinflamatorios, que no se recomienda de manera rutinaria los corticoides inhalados, que si se van a utilizar se prefiere la triple terapia y va a ser en pacientes que tengan las condiciones favorables para ellos.
que se puede considerar el uso de inhibidores de fosfodiesterasa, el uso de antibióticos, se podría considerar, y el resto de terapias pues no van a servir, ¿cierto? Y lo que habíamos mencionado, que antitusivos no, ni nada de esto, y alfa-1 antitripsina en los pacientes que definitivamente tienen riesgo de las mismas. Esta es una tablita que muestra los tipos de inhaladores que hay para cada uno de los agentes, o digamos como las presentaciones que vienen de cada uno de los medicamentos que hemos hablado hasta el momento. No voy a leer cada uno de ellos, ahí le quedan a ustedes por si quieren tomarle pantallazo. En cuanto a otros manejos, oxigenoterapia. La oxigenoterapia es otra de las pocas intervenciones que disminuye la mortalidad en los pacientes, pero solo cuando tienen hipoxemia persistente y cuando se utiliza por más de 15 horas al día. Y es muy importante asesorar a un paciente con EPOC cuando va a viajar para determinar si necesita una oxigenoterapia. Si el paciente tiene una caminata de 6 minutos a nivel del mar en donde no se satura menos de 84%, que viaje sin problemas. De lo contrario, en general, hay que ponerle oxígeno. En términos del soporte ventilatorio, si bien esto era algo que se enfocaba más para el manejo de las exacerbaciones, cada vez más hay estudios que nos muestran que la ventilación mecánica no invasiva puede llegar a ser de utilidad en los pacientes que tienen hipercapnia crónica, entendida como una PaCO2 mayor a 53 después de 2 a 4 semanas de haberse exacerbado. ¿Y por qué? Porque esto reduce la rehospitalización y también, nuevamente, reduce mortalidad, de las pocas cosas que reducen mortalidad. Este es el algoritmo de a quienes indicarles o no oxigenoterapia en los pacientes con EPOC. Básicamente, paciente que tenga una PaO2 menor a 55 o saturación menor a 88 en reposo, o que tenga una PaO2 entre 55 y 80 con signos de falla cardíaca derecha o policitemia, que ya nos habla de una cronicidad importante. Digamos, formula el oxígeno para lograr una saturación mayor a 90%. Recuerden que el oxígeno uno no lo formula en litraje, sino que lo formula en una meta de saturación, y uno vuelve a valorar a los 60-90 días si el paciente siguió o no necesitando el oxígeno. Es importante que aquí tengamos un punto clave en consideración, y es algo que la guía no habla, y es qué hacemos en los pacientes que viven por encima de los 2000 metros sobre el nivel del mar, donde ya hablamos de unos valores diferentes gasométricos y demás. Utilizamos estos mismos puntos de corte, utilizamos unos diferentes. No hay mucha claridad realmente en cuanto a qué deberíamos hacer en ese escenario, y creo que es algo que valdría la pena estudiar. Dentro del manejo hay un aspecto fundamental en el cual hacen mucho énfasis en la guía, que es la utilidad y la necesidad de la rehabilitación pulmonar. La rehabilitación pulmonar se entiende como una intervención multimodal que busca mejorar la condición física y psicológica de los pacientes con condiciones respiratorias crónicas, es decir, no es exclusiva del EPOC. ¿Y qué es lo que busca? Mejorar la adherencia a largo plazo y los comportamientos saludables. ¿Cómo logran hacer esto? A través de intervenciones en ejercicio, en educación, en intervenciones de automanejo, en cambios comportamentales. Los programas que están avalados de rehabilitación pulmonar duran de 6 a 8 semanas sin demostrar que haya un beneficio de extenderla a 12 semanas, pero ojo, esto no quiere decir que el paciente a las 8 semanas entonces deje de hacer todo lo que le enseñaron. La idea es que lo continúe. Lo que ha demostrado es que esa vigilancia continuada no va a servir, pero si él continúa con sus cambios en estilo de vida, su beneficio se va a prolongar o a mantener un poco más en el tiempo. ¿Por qué hablan tanto de la rehabilitación pulmonar? ¿Qué es la maravilla que hay de la rehabilitación pulmonar? Pues que la rehabilitación pulmonar mejora la disnea, mejora la tolerancia al ejercicio y mejora los síntomas psicológicos. Y de hecho esto, digamos que la rehabilitación pulmonar es la que mejor lo hace. Más que todos los medicamentos que hemos hablado antes, la rehabilitación pulmonar es la que más tiene efectividad en manejo sintomático y calidad de vida de los pacientes. Además, posterior a una exacerbación, si se inicia antes de 4 semanas, disminuye mortalidad y rehospitalización. Otra intervención que disminuye mortalidad. Y no tiene evidencia de reducción de mortalidad de forma crónica, eso es importante mencionarlo. Durante la rehabilitación pulmonar puede haber desaturación. Digamos que si se satura pues se le pone oxígeno, pero ojo, eso no es una indicación de oxigenoterapia crónica. Y si bien hablan muchísimo de ella, es importante saber que es un programa de difícil implementación, porque hay que ubicar al paciente, se necesita financiación, hay que tener al personal entrenado en una adecuada rehabilitación pulmonar, porque eso no es una fisioterapia cualquiera, sino que debe ser orientada precisamente a los ejercicios que rehabilitan el pulmón. El COVID nos permitió que la telerehabilitación cogiera un papel súper importante, y esto nos ayuda un poco a implementar más la rehabilitación pulmonar, pero definitivamente es algo en lo que tenemos que ir mejorando poco a poco. Aquí tenemos las recomendaciones que nos da la guía. Entonces nos dice, vea, la rehabilitación pulmonar mejora la disnea, la salud y la tolerancia al ejercicio, reduce la mortalidad en hospitalización temprana y reduce los síntomas y la ansiedad. Y esta educación y digamos como empoderamiento en el automanejo de los pacientes
también va a servir siempre y cuando se haga en un programa de cuidado integrado. ¿Listo? Eso es importante tenerlo en cuenta. La nutrición también va a ser de gran importancia en estos pacientes y en general uno va a recomendar esto en casi todos los pacientes. Específicamente, por ejemplo, aquí podemos ver, se indican todos los pacientes con síntomas relevantes y o con alto riesgo de exacerbación. ¿Listo? Eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces, como les dije, son pocas las cosas que nos reducen la mortalidad. ¿Cuáles son definitivamente entonces las que los van a hacer? En términos de farmacoterapia, lo único hasta ahora que lo he demostrado es la triple terapia. Y por eso, pues digamos que parte de esta guía lo que nos dice es tenga un umbral más bajito para formular la combinación lava-lama y si el paciente tiene indicación de inhalador de ICS, póngaselos juntos. ¿Listo? En términos de la terapia no farmacológica, cesar el tabaquismo, la rehabilitación pulmonar después de una exacerbación después de una exacerbación, el oxígeno a largo plazo y la antidilación mecánica no invasiva también va a tener como tal impacto. Y aquí nos hablan de una que nos hemos hablado ahorita, que es debatible, que es la la cirugía de reducción de volumen. Entonces la pregunta es, venga, ¿yo cómo aplico entonces todo eso que usted me ha dicho? ¿Cómo realmente yo cojo a mi paciente con EPOC y digo quién va a lava-lama, quién va a lava-lama ICS, qué hago? Entonces lo que usted tiene que hacer es una valoración integral, tiene que realizar todas las intervenciones no farmacológicas en el paciente, tiene que definir entonces esa terapia farmacológica con un plan de acción, con educación de paciente y determinar si el paciente necesita o no oxigenoterapia y hay que hacer un adecuado seguimiento de los pacientes y de la función pulmonar para conforme a eso tomar decisiones, recordando que ya no existe el overlap de asma y EPOC. Y esto es lo que nos muestra este algoritmo de la GOLD. Aquí está el diagnóstico, hago una valoración inicial de toda esta parte multimodal que hablamos, determino un manejo inicial no farmacológico, revalore cómo está funcionando esto y haga el ajuste que se necesite. ¿Cuáles van a ser los objetivos de ese tratamiento? Reducir síntomas y reducir riesgo de exacerbaciones. Esos son los dos pilares fundamentales de lo que yo busco con el manejo. Entonces, si el paciente es grupo A, ¿cierto? En la clasificación de la GOLD, el paciente le tengo que poner terapia de cesación de tabaquismo, le tengo que recomendar actividad física y le tengo que recomendar vacunación. Pero si el paciente es del grupo B o es exacerbador, además de la cesación de tabaquismo, le voy a hacer rehabilitación pulmonar y voy a continuar con la terapia física y con la vacunación. Y en términos del manejo, si el paciente es del grupo A, le voy a poner cualquier broncodilatador, puede ir en monoterapia, recordemos que de larga acción. En el grupo B le voy a poner combinación de lava-lama y en el grupo E le voy a poner combinación de lava-lama teniendo un umbral bajo, sobre todo en términos del conteo de eosinófilos, para iniciar la triple terapia. Y fíjense que este manejo está más simplificado que el de las guías anteriores, donde aquí nos decían considere solo SABA-SAMA, aquí no es al broncodilatador de larga acción. Aquí combinación de una vez y aquí combinación de una vez y listo. No la va a pensar mucho, no la va a tener que hacer mucho. Todo paciente le tendríamos que poner idealmente la combinación, sobre todo si lo vemos en el hospital, porque muy probablemente está ahí porque se exacerbó, ¿cierto? Y una vez entonces yo le inicio el manejo a mi paciente, lo que voy a hacer es revalorarlo, asesorarlo y hacer un ajuste en el manejo. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a hacer un seguimiento de espirometría de caminata de 6 minutos, voy a hacer seguimiento sintomático con el CAT, de riesgo de exacerbaciones, de cómo va el esputo, voy a hacer un seguimiento en términos de cómo va la adherencia, si tiene o no eventos adversos relacionados con la medicación, si tiene o no comorbilidades que le pueda mejorar y pues digamos que si el paciente va a ser llevado a cirugía, trato de optimizarle lo más que pueda el manejo para hacerle el manejo de la misma, porque definitivamente el paciente tiene mayor riesgo de exacerbaciones o de complicaciones cuando su enfermedad no está bien controlada. Entonces, en términos del manejo no farmacológico, usualmente el seguimiento va orientado a mi paciente no está controlado y cuando no está controlado es o porque no le he logrado controlar la disnea o porque no le he logrado controlar las exacerbaciones. Si no le he logrado controlar la disnea, ¿qué voy a hacer? Favorecer la rehabilitación pulmonar y la educación y el automanejo. Si no le he logrado mejorar las exacerbaciones, ¿qué voy a hacer? Evitar los factores agravantes, monitorizar los síntomas y tener un contacto importante para el paciente. Y todos los pacientes, aquí hay algo que vamos a empezar a hablar ahorita más adelante, se deben considerar a medida que vayan siendo cada vez más refractarios al manejo para cuidado paliativo. ¿Listo? En términos del manejo farmacológico, básicamente es lo mismo. Si mi paciente no responde, revise que todo esté bien, que tenga adherencia, que haga todo bien. Y si no es así, mire si su problema es disnea o si su problema es exacerbación. Si su problema es disnea y usted está en monoterapia, pásese a doble terapia. Y si después de eso el paciente sigue mal, considere cambiar de inhalador, cambiar de molécula, implementar otros manejos no farmacológicos, investigar otras causas de que el paciente siga sintomático.
Y si es por exacerbaciones, si el paciente estaba con LAO-LAMA, ya sabemos que de una le ponemos la combinación, y si tiene eosinófilos mayores a 300, lo combinamos. Si después de eosinófilos mayores a 300 sigue mal, o si por ejemplo de entrada tenía eosinófilos menores a 100, lo combinamos. Y si definitivamente, eosinófilos mayores a 100, perdón. Y si definitivamente nada de esto sirvió, considere el roflumilast, sobre todo en el fenotipo de bronquitis crónica, y considere la citromicina, sobre todo en los pacientes que hayan ya dejado de fumar. Si nada de eso sirvió, decimos, bueno, ¿qué más queda? Terapia invasiva. ¿Qué se puede hacer en terapia invasiva? Nuevamente va a depender de si el problema es disnea, de si el problema son exacerbaciones y si el problema es producción crónica de esputo. ¿Por qué? Porque la disnea en muchas ocasiones que se pueda intervenir va a ser por bullas, por enfisema o por traqueobronquiomalacia. Las exacerbaciones van a ser por bronquitis crónica, bulla, enfisema o traqueobronquiomalacia, mientras que la producción crónica de moco va a ser más por bronquitis crónica. ¿Qué le puedo ofrecer a cada uno de esos problemas? A la bronquitis crónica, crioplasia con nitrógeno, criospray con nitrógeno, y reoplastia. A las exacerbaciones puedo considerar la posibilidad de la inervación pulmonar selectiva, y en términos de la disnea puedo considerar la bullectomía, el stent de la vía aérea, las válvulas endobronquiales, los coils, la ablación con terapia de vapor caliente, ¿cierto? Los sellantes pulmonares, la cirugía de reducción de volumen y en última medida el trasplante pulmonar. Entonces hablemos un poco como de las particularidades de cada uno de estos tipos de terapia invasiva que tenemos. La bullectomía usualmente se recomienda cuando tenemos una bulla que aborda más de un tercio del parénquima pulmonar de un lado del pulmón. La bullectomía se ha demostrado que mejora el desempeño cardiovascular y se debe tener cuidado porque si tiene el FEV1 o el DLCO muy disminuido puede aumentar la mortalidad. La cirugía de reducción de volumen se ofrece usualmente a pacientes con enfisema severo que tienen el DLCO disminuido y se ha visto que mejora la tolerancia al ejercicio. Y la terapia broncoscópica, si bien tiene un riesgo de eventos adversos, sobre todo lo que sería el neumotórax en hasta el 26% de los pacientes, sí se ha visto que disminuye las exacerbaciones y mejora la sintomatología. No es inferior a la cirugía de reducción de volumen, pero sí tiene más eventos adversos. Pero si un paciente dice, no, yo no me quiero operar, o uno dice, pues digamos que el riesgo es muy alto, o cosas por el estilo, esta sería una opción para considerar ofrecerle a esos pacientes. Y aquí tenemos entonces lo que nos dice la guía precisamente sobre cada una de ellas. La cirugía de reducción de volumen mejora la sobrevida en enfisema severo, que es lo que hemos dicho que de pronto tiene un impacto en mortalidad. La bullectomía disminuye síntomas. El trasplante, eso lo vamos a hablar ahorita más adelante. Las intervenciones broncoscópicas pueden mejorar la función pulmonar, pueden mejorar los síntomas y hay algunas en estudio como el criospray y la reoplastia para bronquitis crónica que por lo menos por ahora se deben considerar más que todo es en el ensayo, en el contexto de ensayos clínicos. Y aquí nos dan un algoritmo de cómo aplicar estas terapias intervencionistas. Mi paciente ya le hice todo, sigue sintomático, etc. No es candidato a absolutamente nada. Trasplante de pulmón es lo único que me queda por ofrecerle. Si mi paciente tiene un enfisema, tengo que valorar. Si tiene una bulla muy grande, bullectomía. Si no tiene una bulla muy grande y tiene mucho enfisema, ¿ese enfisema es homogéneo o es heterogéneo? ¿Ese paciente tiene ventilación colateral? ¿Sí o no? ¿Tiene integridad de fisuras? ¿Sí o no? Y conforme a eso uno determina si se va más bien por lo que sería la terapia endoscópica o por la cirugía de reducción de volumen en esos escenarios. En cuanto al trasplante pulmonar, se remite a un paciente para considerar trasplante pulmonar cuando tiene enfermedad progresiva sin posibilidad de manejo intervencionista, su O es de 5 a 6, una PC2 mayor a 50 y o una P2 menor a 60 con FEI menor al 25%, pese a manejo evidentemente. Y la indicación como tal de ya listarlo en trasplante va a ser un BOE de 7 o más, FEI menor al 20%, 3 o más exacerbaciones en el último año, una exacerbación con insuficiencia respiratoria aguda o hipertensión pulmonar moderada a severa. Los trasplantes son cada vez más frecuentes, se realizan 1000 trasplantes anuales, siendo superior a las EPITS, y no hay evidencia de que sea mejor trasplantar los 2 pulmones versus uno, pero si uno solo trasplanta uno, tiene que tener en consideración de que hay un riesgo de que el pulmón nativo que queda en el paciente tenga hiperinsuflación dinámica y sufra cáncer de pulmón. Los cuidados paliativos son una parte fundamental del manejo del paciente con EPOC y es algo muy importante mencionar que no son solo al estadio final de la enfermedad, porque mejoran muchísimo la calidad de vida al reducir los síntomas de los pacientes. Entonces, ¿cuándo lo vamos a considerar? Pues cuando el paciente ya tiene terapia médica óptima y sigue sintomático, pero no está cerca de la muerte, no está terminal, pero el paciente sigue con disnea o cosas por el estilo, pues mándelo a cuidados paliativos. Ellos pueden ayudar con ejercicios de respiración, con opiáceos, con estimulación neuromuscular, entre muchas otras cosas, además de ayudar con toda la parte de soporte nutricional, psiquiátrico y manejo de la fatiga.
Y si ya estamos propiamente en cuidados al final de la vida, eso no solo implica la disnea terminal, sino absolutamente todo. Y es muy importante dentro de esta valoración, sea por cuidados paliativos o por el especialista, internista, neumólogo, etcétera, hablar claramente con los pacientes y con sus familias, decirles que el EPOC es una enfermedad crónica que a fin de cuentas muy probablemente vaya a terminar con la vida del paciente en un tiempo X o y que cuando ese paciente se exacerbe va a tener un riesgo bastante alto de mortalidad. Y entonces si ese paciente se exacerba, ¿qué vamos a hacer? ¿Quiere que lo intube? ¿No quiere que lo intube? ¿Quiere que lo reanime? ¿No quiere que lo reanime? Etcétera. Y para terminar, vamos a hablar entonces de las exacerbaciones del EPOC. Se entiende una exacerbación como un aumento agudo en menos de 14 días de la disnea y o la tos y el esputo que se puede acompañar de taquicardia o taquipnea y se suele acompañar de inflamación local y o sistémica. ¿Por qué se puede exacerbar uno? Por infecciones, lo más importante y más frecuente, polución u otras afecciones de la vía aérea, pero siempre lo primero que hay que considerar son los diferenciales y descartarlos, ¿cierto? La exacerbación tiene un impacto muy grande en el pronóstico de los pacientes con una mortalidad a 5 años del 50%. Como habíamos mencionado, las infecciones son las más frecuentes y dentro de ellas las virales son las más comunes. Pero las bacterianas son las que nos van a afanar un poquito, porque recuerden que la neumonía per se es la infección más mortal que hay y ahora además también tenemos el EPOC que es bastante mortal cuando se exacerba. Entonces, ¿cómo manejo las dos? O más bien, cuando yo sospecho que la infección es bacteriana. Uno, cuando el esputo es purulento, cuando hay un aumento en la purulencia del esputo. Y dos, cuando hay presencia de eosinófilos en esputo, eso va a sugerir esa etiología viral. También se puede ver a polución o a cambios de temperatura. Y se sabe que hay pacientes que tienen mayor predilección a exacerbarse. Uno tiene ese paciente que llega a urgencias 2 o 3 veces al año porque se le exacerbó el EPOC. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para volver a exacerbarse? Una exacerbación previa. También que el paciente tenga mayor severidad de obstrucción, mayor compromiso de la arquitectura pulmonar y el déficit de vitamina D se han asociado. Incluso se ha visto que en pacientes con déficit severo, si uno le hace suplencia de vitamina D, se pueden reducir hasta en un 50% las exacerbaciones de esos pacientes. Entonces, ¿qué voy a hacer cuando me llega un paciente pocoso con deterioro de los síntomas? Uno, una historia clínica completa, valorando absolutamente todo. Dos, valorar qué tan severos están o no los síntomas y cuáles son los signos que veo en mi paciente. Número 3, clasificar y determinar la severidad de esa exacerbación. Y número 4, establecer la causa del evento y tratarla. ¿Cuáles son los diferenciales que puedo tener? Neumonía, embolismo pulmonar, falla cardíaca, neumotórax, lesión miocárdica, y recordar que no son excluyentes, es decir, si bien pueden ser diagnósticos diferenciales, pueden estar en conjunto. Por ejemplo, una exacerbación de etiología infecciosa bacteriana puede tener una neumonía que exacerbó el EPOC. ¿Listo? Cuando yo determino entonces que mi paciente tiene una exacerbación de EPOC, lo clasifico. Y en general se clasifican en 3 grados de severidad. Leve cuando solo requiere inhaladores, moderada cuando requiere inhaladores más antibiótico y o corticoides orales, y severa cuando requiere hospitalización o visita a urgencias. Y si yo la clasifico en severa, a su vez la subclasifico en infección o exacerbación severa sin insuficiencia respiratoria, con insuficiencia respiratoria no fatal o con insuficiencia respiratoria fatal. ¿Y de qué va a depender eso? De los signos vitales, de si tiene o no dificultad respiratoria, alteración del estado de la conciencia y qué tanto oxígeno necesita. Entonces la que no tiene insuficiencia respiratoria, tiene la respiratoria menor a 24, cardíaca menor a 95, no tiene dificultad respiratoria, no alteración del estado de la conciencia, no requiere un Venturi mayor al 35% y no tiene hipercapnia. La insuficiencia respiratoria no fatal tiene hipercapnia, pero no mayor de 60, tiene un Venturi mayor al 35% para manejar la oxigenación, no tiene alteración del estado de la conciencia, sí tiene dificultad respiratoria y tiene una respiratoria mayor a 24. Y la fatal tiene una frecuencia respiratoria mayor a 30, tiene dificultad respiratoria, tiene alteración del estado de la conciencia, utiliza un Venturi mayor al 40%, tiene hipercapnia mayor a 60 o acidemia con un pH menor a 7,25. ¿Cómo lo voy a manejar? El 80% se van a manejar de forma ambulatoria, es decir, van a ser leves o moderadas, pero es muy importante definir quiénes tienen una indicación de hospitalización. Si definitivamente tienen indicación de hospitalización e ingresan al hospital, lo que uno tiene que hacer es iniciar el manejo con oxigenoterapia, determinar la severidad para definir la pertinencia o no de ventilación mecánica no invasiva e iniciar el manejo farmacológico. ¿A quiénes voy a hospitalizar? A los pacientes que tengan síntomas severos, que tengan insuficiencia respiratoria aguda, que tengan nuevos signos clínicos que me preocupen, como cianosis, como edema periférico, que tenga falla de respuesta a un plan ambulatorio o algo por el estilo,
que tenga presencia de comorbilidades descompensadas o pobre apoyo social, ¿cierto? Y a UCI voy a considerarlo cuando el paciente tenga una disnea severa que no responda al manejo inicial, cambios importantes en el estado de la conciencia, hipoxemia persistente o deteriorada que tenga acidosis o cosas por el estilo, necesidad de ventilación mecánica, invasiva o no invasiva y la inestabilidad hemodinámica. Ahora sí, ¿cuál va a ser el manejo entonces de la exacerbación? Le voy a poner broncodilatadores, donde los que más van a servir acá son los broncodilatadores de corta acción, sobre todo para el alivio sintomático. El que más se utiliza es el salbutamol, que se puede utilizar con o sin bromuro de ipratropio. No hay ninguna preferencia por método de inhalación y si bien usualmente, y yo se los he mencionado en varios videos, a uno siempre le enseñan el esquema de crisis, que son 2 puffs por 20 minutos por 1 hora, seguido de 2 puffs, ¿cierto? Por 1 hora, por 3 horas, seguido de 2 puffs por 2 horas, por 6 horas. Esta vaina no tiene ningún tipo de evidencia. Y cuando uno va a ver, pues la guía, a pesar de que tampoco tiene una evidencia clara que la sustente, le dice a uno, lo que nosotros recomendamos es que usted utilice 2 puffs cada hora por 4 horas y luego continúe según respuesta. Entonces aparentemente, a diferencia del asma, donde recomiendan 6 a 10 puffs en la primera hora, pues aquí quizá no haya que irse tan allá con la inhalación. Se continúan usualmente los inhaladores de larga acción, si no los traía, se inician lo más pronto posible. Y vuelvo a hacer énfasis en esto, si tenemos un paciente con EPOC que se exacerbó y ya tenía broncodilatadores de larga acción, déjeselos, no hay por qué quitárselos. Y si no los tiene, inícieselos. Y si está con monoterapia, póngale de una vez la terapia dual porque ya se exacerbó, entonces necesita lava más lama. Y si tiene eosinofilia, póngale de una vez la triple terapia. ¿Listo? ¿Hay que poner corticoides sistémicos? Sí, porque en este caso, en las exacerbaciones, sí tienen evidencia, a diferencia del manejo crónico. ¿Evidencia de qué? De que disminuyen el tiempo de recuperación, mejoran la FEP1 y mejoran la oxigenación. ¿Cómo se da? Se dan 40 miligramos de prednisolona por 40 días o el equivalente endovenoso si no está tolerando la vía oral con metilprednisolona. No hay evidencia de que cursos más prolongados sean más efectivos y de hecho incluso podrían ser deleterios. Y hay algunos que incluso dicen, venga, ¿será que sí hay que usarlos en todos? Porque dicen como, venga, ¿será que solo en los pacientes con eosinofilia? Porque definitivamente sí se sabe que aumentan neumonía, aumentan sepsis, etc. Pues por ahora no hay evidencia para solo utilizarlo en estos pacientes, pero quizá a futuro tengamos una mejor caracterización y fenotipificación de los pacientes para saber a quiénes darles y a quiénes no corticoides sistémicos. Incluso hay algunos estudios que hablan de utilizar budesonida inhalada a dosis altas buscando concentraciones sistémicas del medicamento para no utilizar la prednisolona. En cuanto a los antibióticos, no se van a indicar de forma rutinaria, entonces es importante saber a quién le doy o no antibiótico. Le voy a dar antibiótico al que tenga purulencia del esputo. ¿Por qué? Porque eso tiene una sensibilidad del 94.4% con una especificidad del 52%. ¿A quién más? Existe la posibilidad de selección de pacientes con PCR. De hecho, si uno lee la guía de neumonía de la NICE, recomienda de entrada que todo paciente con PCR, si mal no recuerdo, me podría estar equivocando, me excuso, mayor a 30, tenga indicación de antibiótico. Pero pues eso no está estudiado como tan a ciencia cierta. Y definitivamente no hay evidencia de que la procalcitonina sirva para algo. ¿Cuáles van a ser entonces las indicaciones como tal que nos da la GOLT? Nos dice que todo paciente con aumento de disnea, volumen de esputo y purulencia de esputo, sobre todo cuando tenga purulencia de esputo, hay que ponerle, y todo paciente que tenga requerimiento de ventilación mecánica no invasiva o invasiva, hay que ponerle antibiótico. ¿Cuál antibiótico? No son muy claros, dicen diríjalo según la epidemiología local y nos dicen usted podría considerar ampicilina, macrólido, tetraciclina. ¿Qué se hace usualmente? Pues usted le pone un beta-lactámico con inhibidor de beta-lactamasa, ampicilina sulbactam como mínimo. Y yo personalmente soy partidario de ponerle macrólido a todas las neumonías. Pero eso es debatible, hay algunas guías que me van a apoyar, como la de la ATS, hay algunas guías que no me van a apoyar, como la reciente que salió de Colombia. Entonces pues eso sí es como dependiente de cada quien y de su escuela y demás. Y aquí tenemos el resumen del manejo de la exacerbación. Valore la severidad de los síntomas, tome gases arteriales, tome placa de tórax, porque con esto usted va a estadificar la severidad del paciente y si tiene o no, y valorar los diferenciales, ¿no? Administre el oxígeno si lo necesita, ¿cierto? Broncodilatadores, use corticoides orales, determine si el paciente necesita o no antibiótico oral y determine la parte de la ventilación que ya vamos para allá. Y además usted maneje las comorbilidades y a todos los pacientes póngales tromboprofilaxis. ¿Cómo vamos a manejar entonces la oxigenoterapia del paciente con EPOC? La vamos a manejar con
usualmente Venturi buscando una saturación del 88 al 92%, no más allá de 92%, porque recuerden que estos pacientes son dependientes de hipoxemia para respirar, porque como son hipercápnicos crónicos, ya el CO2 dejó de ser un estímulo respiratorio para ellos. Entonces, si uno les quita la hipoxemia, les quita el estímulo ventilatorio. ¿Con qué se monitoriza? Usualmente con gases arteriales para confirmar sobre todo que no haya retención de CO2. No hay de momento suficiente evidencia para utilizar gases venosos, deben ser arteriales, y de momento no hay evidencia para utilizar cánula nasal de alto flujo. Si el paciente definitivamente la oxigenoterapia no sirvió y usted tiene que ponerle ventilación, ¿cierto? Que ya vamos a hablar de cuáles son las indicaciones de ventilación mecánica no invasiva. Pues cuando usted indica que el paciente requiere soporte ventilatorio, el de elección va a ser el no invasivo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene beneficio en mortalidad, disminuye la tasa de intubación, mejora oxigenación, mejora estado ácido-base, disminuye frecuencia respiratoria, trabajo respiratorio, severidad de disnea, neumonía asociada a ventilador y estancia hospitalaria. O sea, es una maravilla realmente. A diferencia de los que usted intuba, porque si usted los intuba, a esos pacientes les va muy mal. Entonces uno debe tratar en lo posible de evitar la intubación en estos pacientes a través del uso de la ventilación mecánica no invasiva. La pone por 4 horas, ¿cierto? Y si después de 4 horas el paciente sigue súper bien y sin necesidad, usted la puede retirar. Aquí están las indicaciones entonces para ventilación mecánica no invasiva. Básicamente, acidosis respiratoria con un pH menor a 7.35 e hipercapnia. Paciente con disnea severa, signos de falla respiratoria, signos de fatiga, etcétera, pues póngasela. Y el paciente que sigue hipoxémico a pesar de oxígeno suplementario, pues póngale ventilación mecánica no invasiva. La más importante y la que no se les puede olvidar es la hipercapnia con acidemia, porque ahí es donde realmente tiene evidencia. Pero en estas otras usted también debería considerarlo. ¿Y cuándo va a ponerle invasiva? 1, cuando la no invasiva no le haya servido, y 2, cuando la no invasiva tenga contraindicación, ¿cierto? ¿Qué otros escenarios? Escenarios post-paro cardiorrespiratorio o post-paro respiratorio, alteración severa en el estado de la conciencia que haga que el paciente necesite sedación, aspiración o vómito persistente, inhabilidad de remover las secreciones respiratorias, inestabilidad hemodinámica severa, arritmias supraventriculares o ventriculares, etc. Y aquí están los puntos claves en el manejo de las exacerbaciones. Ponga broncodilatadores de corrección, ponga corticoides sistémicos, ponga antibióticos cuando estén indicados, no ponga metilxantinas y si tiene indicación de ventilación mecánica no invasiva, póngasela al paciente. ¿Cuándo le va a dar salida? No existe un criterio, un timing específico, pero está claro que si usted lo hace antes del tiempo que es, le aumenta la tasa de rehospitalización. Y la rehospitalización equivale a mortalidad. ¿Listo? Todo paciente antes de darle salida se debe ingresar a un programa de rehabilitación pulmonar. Idealmente uno debería iniciar la rehabilitación pulmonar en el hospital, porque recuerden que si se inicia de forma temprana antes de 4 semanas, mejora mortalidad. Se debe hacer un seguimiento temprano, idealmente al mes y luego a los 3 meses. Y en caso de exacerbaciones recurrentes, siempre estudiar el porqué de las mismas, con un TACAR y con otras pruebas según sospecha. Aquí están las recomendaciones de la GOLD en términos de los criterios de egreso, las recomendaciones para el seguimiento, en donde usted a la semana lo que va a hacer es valorar absolutamente todo, revalorar que el paciente tenga bien los inhaladores, que necesite o no necesite oxígeno, determinar cómo van los síntomas, etc. Y a las 3 meses, básicamente es volver a valorar cómo va todo en nuestro paciente y aquí están los criterios necesarios para el egreso, ¿cierto? Lo más importante es que el paciente tenga un plan estructurado de manejo en donde se incluya idealmente la rehabilitación pulmonar. ¿Cómo prevenir las exacerbaciones? Inhaladores, roflumilas tiene algo de evidencia, vacunación, mucorreguladores y manejo no farmacológico y suplencia de vitamina D. Para terminar, esto es digamos como el resto de lo que habla la guía de la GOL, nos habla de las comorbilidades y el manejo del paciente con COVID-19. Básicamente el mensaje claro es, el EPOC se asocia con comorbilidades, sobre todo comorbilidades cardiovasculares, entonces maneje bien las comorbilidades cardiovasculares del paciente, infartos, arritmias, falla cardíaca, etc. El EPOC también se asocia con cáncer pulmonar, entonces siempre usted debería recomendar el tamizaje para cáncer pulmonar en la población dependiendo del tabaquismo con un TAC de tórax de baja potencia, por decirlo de una manera, de baja irradiación. Siempre considerar la posibilidad de osteoporosis, sobre todo en los pacientes que tienen uso frecuente de corticoides sistémicos o inhalados y de las condiciones psiquiátricas que acompañan a esta enfermedad. Siempre valorar el reflujo gastroesofágico como dentro de las causas de tos y que hay que manejar en estos pacientes. Y siempre tener en cuenta otras comorbilidades como bronquiectasias, como SAOS, como síndrome metabólico, diabetes, la higiene oral,
anemia, policitemia y síndromes geriátricos. En anemia policitemia hago una pausa importante para hablar de que todo paciente con EPOC, si tiene ferropenia, usted le debe corregir esa ferropenia. ¿Listo? Y en síndromes geriátricos está todo: trastorno cognitivo, caídas frecuentes, fragilidad, sarcopenia, etcétera. ¿Listo? Entonces siempre valorar eso en los pacientes, y si tiene la edad suficiente, pues que se le haga una valoración geriátrica integral. Con esto terminaríamos entonces lo que quería comentarles respecto a la guía de la Gold del 2023. Espero que les haya gustado el video, sé que fue un poquito extenso. Cualquier duda que tengan, déjenla en los comentarios y nos vemos en una próxima ocasión.